Estás escuchando ahora El secreto del viñedo, una historia romántica completa sobre una mujer que descubre que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, entre vides ancestrales y secretos familiares. Sofía Mendoza nunca imaginó que heredar el viñedo familiar sería la decisión más complicada de su vida. A los 28 años, exitosa abogada en Madrid, había construido su carrera lejos de las tradiciones familiares y los campos de Ribera del Duero donde creció. Pero cuando su abuelo murió dejándole Viñedos Mendoza, la bodega que había sido el orgullo de su familia durante 5 generaciones, se vio obligada a regresar a un mundo que había abandonado hacía una década. El viñedo estaba en crisis, las deudas se acumulaban y los competidores esperaban el momento perfecto para comprar las tierras que los Mendoza habían cultivado durante más de un siglo. La salvación llegó en la forma de Alejandro Ruiz, un enólogo misterioso con credenciales impecables y una reputación que precedía su llegada a Castilla y León. Alto, moreno, con ojos verdes que parecían guardar secretos tan profundos como las bodegas subterráneas del viñedo, Alejandro prometía revolucionar la producción y salvar el legado familiar. Pero desde el momento en que puso pie en Viñedos Mendoza, Sofía sintió que había algo más en sus intenciones, algo que iba más allá de su pasión por el vino. Mientras las estaciones cambiaban y la vendimia se acercaba, Sofía se encontró dividida entre la desconfianza hacia las verdaderas intenciones de Alejandro y una atracción magnética que crecía con cada atardecer compartido entre las vides. Pero cuando descubre que Alejandro guarda un secreto que podría destruir no solo su negocio, sino también su corazón, deberá decidir si el amor vale la pena, el riesgo de perderlo todo. En un mundo donde las rivalidades familiares se extienden por generaciones y donde cada botella cuenta una historia, Sofía aprenderá que algunos secretos están destinados a salir a la luz y que el amor verdadero, como el mejor vino, mejora con el tiempo y requiere paciencia para alcanzar su perfección. El taxi me dejó en el camino de tierra que conducía a Viñedos Mendoza, y por un momento me quedé paralizada mirando el paisaje que había definido mi infancia, pero que ahora se sentía como territorio extranjero. Las hileras de vides se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sus hojas ya doradas por el otoño de octubre, mecidas por una brisa que llevaba el aroma familiar de uvas maduras y tierra húmeda. La casa principal, una construcción de piedra del siglo XVIII con tejas rojas y ventanas enmarcadas en madera pintada de verde, se alzaba majestuosa en el centro de la propiedad, exactamente como la recordaba de mis visitas de niña. Me llamo Sofía Mendoza, tengo 28 años y hasta hace 3 semanas era una abogada corporativa exitosa en uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid. Mi vida transcurría entre rascacielos de cristal, reuniones interminables y casos que se medían en millones de euros, muy lejos del ritmo pausado y las tradiciones centenarias de la viticultura familiar. Había construido cuidadosamente mi carrera y mi identidad urbana, manteniéndome a una distancia segura de las expectativas familiares y las responsabilidades que venían con el apellido Mendoza en esta región. Pero la muerte súbita de mi abuelo Emilio había cambiado todo. El hombre que había sido el patriarca indiscutible de nuestra familia durante décadas, que había convertido Viñedos Mendoza en una de las bodegas más respetadas de Ribera del Duero, me había dejado en herencia no solo la propiedad, sino también todas las complejidades que venían con ella. Las deudas eran considerables, la competencia feroz, y varios productores más grandes habían comenzado a rondar como buitres, esperando el momento perfecto para hacer ofertas por nuestras tierras. Mi primera parada fue la oficina que había sido el santuario de mi abuelo, ubicada en la planta baja de la casa principal. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que documentaban décadas de vendimias, premios internacionales y momentos familiares que habían convertido este lugar en algo más que un negocio. Detrás del escritorio de roble macizo, encontré pilas de facturas, correspondencia con distribuidores, informes que pintaban un cuadro preocupante de la situación financiera. Fue mientras revisaba estos documentos que escuché el sonido de un coche acercándose por el camino. A través de la ventana vi un BMW negro deteniéndose frente a la casa, y un hombre alto salió del vehículo con la confianza de alguien
que sabía exactamente dónde estaba y por qué estaba allí. Llevaba jeans oscuros, una camisa blanca arremangada y una chaqueta de cuero marrón que había visto mejores días, pero que le quedaba perfectamente. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado por el viento, y cuando se giró hacia la casa, pude ver unos ojos verdes intensos que parecían evaluar cada detalle del paisaje. Salí a su encuentro, tratando de proyectar más confianza de la que sentía. ¿Puedo ayudarlo?, pregunté, aunque algo en su postura me sugería que él sabía exactamente quién era yo. Sofía Mendoza, supongo, dijo, extendiéndome la mano con una sonrisa que era a la vez encantadora y ligeramente misteriosa. Alejandro Ruiz. Su abuelo me contrató como consultor enológico unas semanas antes de su fallecimiento. Lamento mucho su pérdida. Su voz tenía un acento que no pude identificar completamente, una mezcla sutil que sugería tiempo pasado en diferentes regiones vinícolas. Su apretón de manos fue firme, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí una corriente de reconocimiento que no pude explicar. No sabía que mi abuelo hubiera contratado un consultor, dije tratando de mantener un tono profesional, a pesar de la forma en que su presencia parecía cargar el aire entre nosotros. Es comprensible que haya muchas cosas que descubrir, respondió, con una comprensión en su voz que me hizo sentir tanto reconfortada como expuesta. Su abuelo era un visionario, pero también era muy reservado sobre ciertos aspectos del negocio. Me pidió específicamente que viniera hoy para encontrarme con usted y explicarle la situación. ¿Qué situación? La que podría salvar Viñedos Mendoza, si está dispuesta a escuchar. Pasamos las siguientes 2 horas en la oficina mientras Alejandro me explicaba su evaluación de la bodega y su propuesta para la supervivencia y eventual prosperidad del negocio. Habló con una pasión y un conocimiento que eran imposibles de fingir, describiendo los terroirs específicos de nuestras parcelas, las variedades de uva que se adaptaban mejor al clima local, las técnicas de vinificación que podrían maximizar la calidad mientras optimizaban los costos de producción. El problema no es la calidad de sus vinos, explicó, señalando hacia las ventanas que daban a los viñedos. Viñedos Mendoza produce algunos de los mejores tempranillos de la región. El problema es la distribución, el marketing y, frankly, la resistencia al cambio que caracterizó los últimos años de su abuelo. ¿Resistencia al cambio?, pregunté, sintiendo una punta de defensividad hacia el hombre que había sido mi héroe de la infancia. Su abuelo era de la vieja escuela, lo cual tenía sus ventajas. Mantuvo tradiciones que otros productores han abandonado, conservó técnicas artesanales que dan a sus vinos un carácter único, pero también se negó a adaptarse a las realidades del mercado moderno. No tenía presencia en línea, rechazaba las nuevas tecnologías de vinificación y mantuvo acuerdos de distribución que no beneficiaban a la bodega. ¿Y usted puede cambiar eso? Podemos cambiarlo juntos si me permite quedarme y trabajar con usted. Había algo en la forma en que dijo juntos que hizo que mi corazón se saltara un latido, aunque traté de mantener mi expresión neutral. ¿Cuáles serían los términos de este acuerdo?, pregunté volviendo a mi mentalidad de abogada. Déjeme demostrarle lo que puedo hacer durante la vendimia que viene. 3 meses, sin salario base, solo un porcentaje de cualquier aumento en las ganancias que pueda generar. Si al final de ese periodo no está satisfecha con los resultados, me iré sin pedir compensación adicional. ¿Por qué haría eso? ¿Qué gana usted trabajando esencialmente gratis? Por primera vez desde que había llegado, vi algo vulnerable en su expresión. Porque creo en lo que su familia ha construido aquí y porque tengo mis propias razones para querer ver que Viñedos Mendoza no solo sobreviva, sino que prospere. Esa noche, después de que Alejandro se fuera con la promesa de regresar al día siguiente para comenzar su evaluación completa de las instalaciones, me quedé sola en la casa que había pertenecido a mi familia durante generaciones. Caminé por las habitaciones llenas de recuerdos, tratando de reconciliar la niña que había correteado por estos pasillos con la mujer adulta que ahora enfrentaba decisiones que determinarían el futuro del legado familiar. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era mi mejor amiga Laura llamando desde Madrid. «¿Cómo va todo en el campo?», preguntó con el tono ligeramente condescendiente que había adoptado desde que anuncié mi decisión de tomarme una licencia indefinida del bufete. «Complicado»,
admití saliendo a la terraza que daba a los viñedos. Hay más deudas de las que esperaba, y la competencia está presionando para comprar la propiedad. Suena como una excelente razón para vender y regresar a tu vida real. Esta también es mi vida real, Laura. Esta es mi herencia. Tu herencia es ser una abogada brillante que gana más dinero en un año del que esa bodega probablemente ve en 5. No dejes que la nostalgia nuble tu juicio. Después de colgar me quedé en la terraza observando las estrellas que brillaban más intensamente aquí que en Madrid, sin la contaminación lumínica de la ciudad. Por primera vez en años pude escuchar el silencio real, interrumpido solo por el susurro del viento entre las vides y el sonido distante de los búhos nocturnos. Al día siguiente, Alejandro llegó temprano, justo cuando el sol comenzaba a dorar las hojas de las vides. Llevaba ropa de trabajo y una expresión de concentración que sugería que había pasado la noche planificando su estrategia. ¿Lista para el Gran Tour?, preguntó con una sonrisa que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y menos misterioso. Pasamos las siguientes horas recorriendo cada rincón de la propiedad. Alejandro examinó las vides con la intensidad de un cirujano, probando la tierra entre sus dedos, evaluando la exposición al sol de diferentes parcelas, tomando notas en un cuaderno de cuero desgastado que claramente había visto muchas vendimias. En las bodegas subterráneas, construidas en el siglo XIX con piedra local y diseñadas para mantener temperaturas constantes durante todo el año, se movía con la familiaridad de alguien que había pasado su vida entre barricas y tanques de fermentación. Probó vinos directamente de las barricas, haciendo muecas de concentración mientras evaluaba cada matiz de sabor y aroma. Su abuelo tenía razón sobre muchas cosas, comentó mientras caminábamos entre las hileras de barricas de roble francés. Estos vinos tienen un carácter que es imposible de replicar con métodos industriales, pero también hay oportunidades perdidas. ¿Como cuáles? Mire esta barrica, dijo, tocando suavemente la madera curvada. Roble francés de Allier, perfecta para crianza de tempranillo, pero está siendo subutilizada. Con las técnicas correctas de batonnage y un control más preciso de temperatura, este vino podría competir con los mejores de Ribera del Duero. Batonnage, removido de lías. Es una técnica francesa que añade complejidad y textura al vino. Su abuelo conocía el término, pero se resistía a implementar técnicas que consideraba demasiado modernas. Mientras hablaba, me encontré observando no solo su conocimiento técnico, sino también la pasión evidente en su voz, la forma en que sus manos se movían expresivamente cuando explicaba conceptos complejos, el brillo en sus ojos cuando describía el potencial que veía en nuestros vinos. ¿Dónde aprendió todo esto?, pregunté mientras salíamos de las bodegas al sol brillante del mediodía. Universidad de Bordeaux, práctica en Napa Valley, temporadas en Australia y Argentina, respondió, pero había algo en su tono que sugería que estaba omitiendo detalles importantes. La viticultura es un lenguaje universal, pero cada región tiene sus propios secretos. ¿Y cuáles son los secretos de Ribera del Duero? Eso es exactamente lo que espero que descubramos juntos. Esa tarde, mientras Alejandro revisaba los registros de producción de los últimos 5 años, recibí una visita que había estado temiendo. Miguel Herrera, propietario de Bodegas Herrera y competidor de toda la vida de mi abuelo, apareció sin previo aviso, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y un sobre en la mano. «Sofía, querida, ¿cuánto has crecido?», dijo con la falsa familiaridad de alguien que había conocido a mi familia durante décadas, pero nunca había sido verdaderamente amigo. Lamento mucho la pérdida de Emilio. Era un hombre testarudo, pero nadie puede negar su dedicación a la tierra. Gracias por venir, señor Herrera, respondí, manteniéndome educadamente distante. Directa al grano, tal como tu abuelo decía que eras. Me gusta eso en una mujer de negocios. Extendió el sobre. He venido con una propuesta que creo que encontrarás muy generosa. Abrí el sobre y casi me atraganto con la cifra que vi impresa. Era una oferta para comprar Viñedos Mendoza por una cantidad que solucionaría todos nuestros problemas financieros y me dejaría con suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida. Es una oferta muy generosa, admití, pero no estoy interesada en vender. Sofía, sé realista. Eres abogada, no viticultora.
Esta industria requiere generaciones de conocimiento, conexiones que toman décadas construir y una comprensión de los mercados que no se aprende en los libros de derecho. Su tono se volvió ligeramente condescendiente. Tu abuelo era demasiado orgulloso para aceptar la realidad de la situación, pero tú eres joven e inteligente. Podrías tomar este dinero y construir cualquier futuro que quisieras. El futuro que quiero incluye mantener el legado de mi familia, incluso si eso significa perderlo todo cuando inevitablemente fracases. Antes de que pudiera responder, Alejandro apareció desde las bodegas. Su expresión se endureció al ver a Miguel Herrera y pude sentir la tensión inmediata que surgió entre los dos hombres. «Miguel», dijo Alejandro, con un tono que era cuidadosamente neutral, pero claramente hostil. «Alejandro Ruiz», respondió Herrera, y su sorpresa era genuina. «No sabía que estabas trabajando aquí. Hay muchas cosas que no sabes, Miguel». El intercambio duró solo unos segundos, pero pude sentir undercurrents de historia y animosidad que claramente antecedían mi llegada a la situación. «Bueno», dijo Herrera, recuperando su compostura, «esto explica muchas cosas. Sofía, mi oferta permanece abierta, pero te aconsejo que investigues un poco más sobre tu nuevo consultor antes de confiar el futuro de tu familia en sus manos». Después de que se fuera, me giré hacia Alejandro, que había estado observando el coche de Herrera desaparecer por el camino con una expresión inescrutable. «¿Vas a decirme qué fue eso?», pregunté. «Miguel Herrera y yo tenemos historia». Eso era obvio. ¿Qué tipo de historia? Alejandro se quedó callado por un momento, claramente debatiendo cuánto revelar. «Trabajé para él hace 3 años. Las cosas no terminaron bien». «¿Qué pasó?». «Digamos que Miguel y yo tenemos filosofías muy diferentes sobre la ética en los negocios». «¿Eso es todo lo que vas a decirme?». «Por ahora, sí». Esa noche, después de una cena silenciosa durante la cual ninguno de los dos mencionó la visita de Herrera, me encontré incapaz de dormir. Había algo en la forma en que Alejandro había evadido mis preguntas que me inquietaba, pero también había algo en su presencia que me tranquilizaba de maneras que no podía explicar completamente. Decidí caminar por los viñedos bajo la luz de la luna, un hábito de la infancia que había olvidado durante mis años en Madrid. Las hileras de vides proyectaban sombras largas en el suelo y el aire nocturno llevaba el aroma dulce de las uvas que pronto estarían listas para la vendimia. Fue entonces cuando vi a Alejandro. Estaba al final de una de las parcelas, hablando por teléfono en voz baja. Estaba demasiado lejos para escuchar las palabras, pero había algo en su postura, en la forma urgente en que gesticulaba, que sugería que no era una conversación casual. Me quedé oculta entre las vides, sintiéndome culpable por espiar, pero demasiado curiosa para alejarme. Después de varios minutos colgó el teléfono y se quedó parado allí, mirando hacia la casa con una expresión que no pude interpretar desde la distancia. Al día siguiente, traté de actuar normalmente, pero la conversación telefónica nocturna de Alejandro había despertado dudas que no podía ignorar. Durante el desayuno, decidí ser directa. «¿Hay algo que necesites saber sobre ti o sobre tu trabajo aquí?», pregunté mientras servía café para ambos. «¿A qué te refieres?». «Me refiero a que recibiste una llamada telefónica muy intensa anoche, a que Miguel Herrera claramente sabe más sobre ti de lo que has compartido conmigo y a que estás pidiendo que confíe el futuro de mi familia en alguien que se niega a ser completamente honesto». Alejandro puso su taza de café en la mesa con más fuerza de la necesaria. «Tienes razón», dijo finalmente. «Hay cosas que no te he dicho, pero no porque no confíe en ti, sino porque son complicadas y no quería influir en tu decisión sobre si dejarme ayudarte. Déjame decidir eso por mí misma». Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana que daba a los viñedos. «Miguel Herrera no solo fue mi jefe hace 3 años, también era mi socio en un proyecto de expansión que habría revolucionado la viticultura en esta región. ¿Qué pasó? Descubrí que estaba usando técnicas ilegales para sabotear a sus competidores. Pesticidas prohibidos aplicados a viñedos vecinos durante la noche, sobornos a inspectores de calidad, manipulación de precios a través de acuerdos secretos con distribuidores. ¿Y qué hiciste? Lo que cualquier persona ética habría hecho. Reuní evidencia y la reporté a las autoridades. ¿Fue arrestado? Nunca se pudo probar nada concreto. Miguel es muy inteligente.
Mantuvo suficiente distancia de las actividades ilegales para mantener negabilidad plausible. Pero la investigación arruinó nuestro proyecto y efectivamente me prohibió trabajar en esta región. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque tu abuelo me contactó directamente. Sabía lo que había pasado con Miguel y quería que alguien con mi experiencia y mis principios éticos ayudara a proteger Viñedos Mendoza de las tácticas que Miguel había estado usando contra productores más pequeños durante años. La conversación me dejó con más preguntas que respuestas, pero también con una comprensión más profunda de por qué Alejandro había estado dispuesto a trabajar sin garantías financieras. No se trataba solo de salvar nuestro viñedo. Se trataba de una batalla más grande entre diferentes filosofías de hacer negocios en una industria tradicional que estaba cambiando rápidamente. Las siguientes semanas pasaron en una rutina que gradualmente se sintió natural. Alejandro y yo trabajábamos juntos desde el amanecer hasta el anochecer, evaluando cada aspecto de la operación y desarrollando estrategias para maximizar tanto la calidad como la rentabilidad. Él me enseñó sobre los sutiles indicators que determinaban el momento perfecto para la vendimia, sobre cómo el clima específico de nuestras parcelas afectaba el desarrollo de los taninos en las uvas, sobre las complejidades químicas que transformaban jugo de uva simple en vino excepcional. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir lo mucho que disfrutaba el trabajo físico y mental que requería la viticultura. Había pasado años en oficinas con aire acondicionado, analizando contratos y negociando acuerdos, pero aquí estaba trabajando con las manos, tomando decisiones basadas en el clima, las estaciones y las necesidades de plantas que habían estado creciendo en esta tierra durante décadas. «Tienes instintos naturales para esto», me dijo Alejandro una tarde mientras probábamos uvas de diferentes parcelas para determinar los niveles de azúcar. «¿Crees que es genético?», pregunté, mordiendo una uva y tratando de identificar los sabores complejos que él me había enseñado a reconocer. «Creo que es pasión. Tu abuelo tenía la misma intensidad cuando hablaba de los vinos. Es imposible de fingir. Había algo en la forma en que me miraba cuando decía cosas como esa que hacía que mi corazón se acelerara. Durante las semanas que habíamos estado trabajando juntos, habíamos desarrollado una intimidad basada en objetivos compartidos y respeto mutuo. Pero underneath había una atracción magnética que ambos habíamos estado cuidadosamente evitando reconocer. La tensión llegó a su punto culminante la noche antes del inicio oficial de la vendimia. Habíamos trabajado hasta tarde preparando los equipos y coordinando con los trabajadores temporales que llegarían al amanecer. Cuando finalmente paramos, ya pasaba de la medianoche y ambos estábamos exhaustos, pero también electrizados por la anticipación. «¿Quieres una copa de vino?», pregunté, señalando hacia una botella de nuestro mejor tempranillo de reserva. «Perfecto». Nos sentamos en la terraza con nuestras copas, observando los viñedos bajo la luz de la luna llena. El aire estaba cargado de la energía que siempre precedía a la vendimia, una combinación de esperanza, nerviosismo y la satisfacción de meses de trabajo llegando a su culminación. «¿Estás nerviosa?», preguntó Alejandro. «Aterrorizada», admití. «Todo depende de las próximas semanas. Si no producimos suficiente vino de calidad para satisfacer nuestros contratos existentes y generar nuevos ingresos, podríamos perder todo». «No vamos a perder nada», dijo con una certeza que encontré tanto reconfortante como atractive. «¿Cómo puedes estar tan seguro?». «Porque he probado lo que esta tierra puede producir y he visto lo dedicada que estás a preservar el legado de tu familia. Esa combinación de terroir excepcional y pasión genuina es imbatible». «¿Y qué pasa después de la vendimia?», pregunté, aunque no estaba segura de si me refería al negocio o a nuestra relación personal. «Después de la vendimia evaluamos los resultados y decidimos qué sigue». Nos quedamos callados por un momento, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos. La luna había creado un camino de luz plateada a través de los viñedos, y el único sonido era el susurro suave del viento entre las hojas. «Sofía», dijo finalmente, y había algo en su voz que hizo que mi respiración se volviera superficial. «¿Sí? Hay algo más que necesitas saber sobre por qué estoy aquí». Mi estómago se tensó. «¿Qué? No solo estoy aquí para salvar Viñedos Mendoza.
También estoy aquí porque desde el momento en que tu abuelo me habló de ti, supe que tenía que conocerte. ¿Qué quieres decir? Tu abuelo me mostró fotografías, me habló de tu éxito como abogada, de tu inteligencia, de tu determinación, pero también me habló de cómo habías rechazado todos sus intentos de involucrarte en el negocio familiar, de cómo te habías mantenido distanciada de tus raíces. Y me desafió a crear una situación que te obligara a regresar y descubrir lo que realmente querías de la vida. La revelación me golpeó como un puñetazo. ¿Me estás diciendo que la crisis financiera del viñedo fue orquestada? No, la crisis es completamente real, pero tu abuelo sabía que era la única forma de hacer que regresaras y me pidió que me asegurara de estar aquí cuando lo hicieras. ¿Para hacer qué exactamente? Para ayudarte a salvar el negocio, sí, pero también se detuvo como si estuviera reuniendo valor. ¿También qué? Para conocer a la mujer que había estado obsesionando mis pensamientos desde que vi tu fotografía. Alejandro, sé que suena loco, sé que apenas nos conocemos, pero nunca había sentido una conexión así con alguien, y definitivamente nunca había sentido la necesidad de cambiar completamente mi vida para estar cerca de una persona. ¿Has cambiado tu vida? Rechacé 3 ofertas de trabajo en otras regiones para quedarme aquí. Rompí un contrato en Argentina que habría sido financieramente mucho más lucrativo. Todo porque tu abuelo me convenció de que podría encontrar algo aquí que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. ¿Y qué era eso? A ti. El silencio que siguió a su confesión estuvo cargado de una tensión que había estado construyéndose durante semanas. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. No sé qué decir, susurré. No tienes que decir nada ahora. Solo quería que supieras la verdad antes de mañana. ¿Por qué antes de mañana? Porque mañana comienza la vendimia y después de eso todo va a cambiar. Tendremos resultados concretos, sabremos si hemos salvado el viñedo y tendrás que decidir qué quieres hacer con el resto de tu vida. Y si decido regresar a Madrid, entonces respetaré tu decisión y me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas para una transición suave. ¿Y si decido quedarme? Entonces espero que también decidas darme una oportunidad de mostrarte lo que podríamos construir juntos. Esa noche no dormí nada. Di vueltas en la cama, repasando cada momento de las últimas semanas, cada conversación, cada mirada compartida, cada instante de conexión que había tratado de ignorar o minimizar. La confesión de Alejandro había cambiado todo, pero también había clarificado sentimientos que había estado negando. La verdad era que me había enamorado de él. Me había enamorado de su pasión por el vino, de su respeto por las tradiciones familiares, de su integridad ética, de la forma en que me miraba como si fuera capaz de cualquier cosa. Pero también me había enamorado de la versión de mí misma que emergía cuando estaba con él. Más valiente, más conectada con mis raíces, más dispuesta a arriesgar todo por algo en lo que creía. La vendimia comenzó al amanecer con la llegada de 20 trabajadores temporales que habían estado viniendo a Viñedos Mendoza durante la época de cosecha durante años. Algunos los recordaba de mi infancia, hombres y mujeres que habían trabajado para mi abuelo y que trataban la tierra con el mismo respeto que él había inculcado. Alejandro se transformó ese día en un líder natural, coordinando equipos, evaluando la calidad de las uvas que llegaban a las bodegas, tomando decisiones en tiempo real sobre qué parcelas cosechar, en qué orden para maximizar la calidad del producto final. Verlo en su elemento fue tanto impressive como attractive, y me encontré admirando no solo su competencia técnica, sino también su habilidad para inspirar confianza y lealtad en las personas que trabajaban con él. «Sofía, necesito que pruebes esto», me gritó desde uno de los tanques de fermentación alrededor del mediodía. Me acerqué y me ofreció un vaso con mosto recién prensado. El líquido era turbio y dulce, todavía en las primeras etapas de transformarse en vino, pero había algo en el sabor que me hizo saber inmediatamente que era especial. «¿Qué piensas?», preguntó, observando mi reacción atentamente. «Es increíble». «¿De qué parcela viene?» «La parcela nordeste. Las vides que tu bisabuelo plantó en 1923. Las uvas tienen una concentración de azúcar perfecta y una acidez que va a crear un vino con un potencial de envejecimiento excepcional».
¿Crees que podremos comercializarlo como una reserva especial? Creo que podríamos comercializarlo como uno de los mejores tempranillos de la región, si lo manejamos correctamente. Los días siguientes pasaron en un blur de actividad constante. Trabajábamos desde antes del amanecer hasta después del anochecer, monitoreando fermentaciones, ajustando temperaturas, tomando decisiones que afectarían la calidad del vino durante los próximos años. Era trabajo físicamente demandante y mentalmente exhausting, pero también era increíblemente satisfying de maneras que mi carrera legal nunca había sido. Fue durante la segunda semana de la vendimia que recibimos noticias que cambiaron todo. Alejandro había enviado muestras de nuestro vino en desarrollo a varios critics y publicaciones especializadas, y las respuestas comenzaron a llegar. «Sofía, tienes que ver esto», dijo, entrando a la cocina con una laptop y una expresión de incredulidad mezclada con euforia. En la pantalla había un email de Wine Spectator, una de las publicaciones más respetadas del mundo del vino. El crítico principal había aprobado nuestras muestras y quería hacer un artículo sobre la Renaissance de Viñedos Mendoza bajo nueva administración. ¿Esto es real?, pregunté leyendo el email por tercera vez. Completamente real. Y eso no es todo. Me mostró otros emails similares de Decanter Magazine, de la Guía Peñín y de varios blogs influyentes de vino. Todos expresaban interés en nuestros productos y querían incluir Viñedos Mendoza en upcoming reviews y eventos. ¿Cómo es esto posible? Ni siquiera hemos terminado de hacer el vino. Tu abuelo tenía razón sobre la calidad potencial de esta tierra. Solo necesitaba técnicas modernas y marketing proper para mostrar al mundo lo que ya existía aquí. Esa noche, después de que los trabajadores se fueran y las bodegas se quedaran silenciosas, Alejandro y yo celebramos con una botella de nuestro mejor vino de reserva de años anteriores. Estábamos sentados en la terraza, exhaustos pero eufóricos, procesando lo que el éxito reciente significaba para el futuro del viñedo. No puedo creer que hace un mes pensaba que iba a tener que vender todo, dije, tomando un sorbo del vino tinto profundo que sabía a historia familiar y tradición. Nunca habrías tenido que vender, respondió Alejandro. Habríamos encontrado una manera de salvarlo. ¿Habrías? Nosotros sabríamos. La distinción era importante y ambos lo sabíamos. Durante las últimas semanas habíamos evolucionado de desconocidos colaboradores a algo más profundo que ninguno de los dos había nombrado todavía. Alejandro, dije, putting mi copa en la mesa, necesitamos hablar sobre lo que pasa después de la vendimia. ¿Qué quieres que pase? Quiero que te quedes, quiero que seamos socios reales, no solo durante una crisis, sino a largo plazo. ¿Socios en el negocio? Socios en everything. El silencio que siguió fue cargado de possibility y nerviosismo mutuo. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Más segura de lo que he estado de anything en años. Se levantó de su silla y se acercó a where yo estaba sentada. Cuando extendió su mano, la tomé sin hesitation y me ayudó a ponerme de pie. Standing face to face en la terraza under the stars, con el aroma de las uvas fermentando llevado por la brisa nocturna, finalmente dejamos que la atracción que habíamos estado resistiendo durante weeks tomara control. Cuando me besó, fue con la pasión de alguien que había estado conteniendo emotions demasiado tiempo. Sus labios eran soft, pero insistente, y when I responded, pude sentir years of loneliness y uncertainty melting away. Era el tipo de kiss que cambia everything, que marca un antes y un después en la historia de dos personas. He estado queriendo hacer eso desde el primer día, murmuró contra my lips. ¿Por qué no lo hiciste? Porque necesitaba que supieras que my feelings por ti no tenían nada que ver con saving el viñedo. Quería que tu decisión de confiar en mí fuera based en quién soy como persona, no en lo que sientes por mí. ¿Y ahora? Ahora that hemos proved que podemos work juntos professionally y save to family legacy, espero que también podamos explore lo que significa estar juntos personally. Los siguientes días passed en un haze de new romance y continued hard work. The vendimia estaba reaching su final stages, y every indication sugería que habíamos produced exceptional wine que no solo would save Viñedos Mendoza, sino establish it como una de las top bodegas en la región. Pero nuestro éxito también había attracted attention que no habíamos anticipated.
Miguel Herrera apareció otra vez, esta vez con una entourage de lawyers y una attitude much more aggressive than before. Sofía, dijo sin preámbulos después de being shown to la oficina, espero que hayas reconsiderado my offer. Actually, las cosas han cambiado significantly desde tu last visit. Oh, estoy muy aware de los changes. También estoy aware de que tus success have been built en techniques y knowledge que legally pertenecen to my company. ¿Qué estás talking about? Herrera colocó un folder en el desk. Alejandro Ruiz signed un non-compete agreement when trabajó for me. Ese agreement specifically prohibits him de working for any competitors en esta región for 5 años after terminating his employment. My sangre se turned cold. Eso no puede ser legally binding. Te aseguro que lo es. También incluye provisions que cualquier innovations desarrolladas while bajo mi employment remain proprietary to Bodegas Herrera. ¿Estás claiming que the techniques que usamos aquí are your property? Estoy claiming que Alejandro está en breach of contract y que all work done aquí durante los last few months constitutes industrial espionage. Eso es ridiculous. ¿Lo es? Alejandro nunca te mencionó el non-compete, ¿verdad? Y estoy willing to bet que tampoco te ha told other things about his tiempo working para mí. Antes de que pudiera respond, Alejandro walked into la oficina. His expression immediately darkened when vio a Herrera. Miguel, ¿qué estás haciendo aquí? Collecting what me pertenece, including compensation para the breach of 2 agreement. What agreement? I asked, looking entre los 2 men. El non-compete que nunca fue legally enforceable, said Alejandro. Pero había uncertainty in his voz que hadn't been there before. Actually, said Herrera, había más than just a non-compete. There was también un partnership agreement que you violated cuando you left my company. ¿Qué partnership agreement? I demanded. Ask him, said Herrera, pointing at Alejandro. Ask him about the project que we were supposed to desarrollar together, and about why he really abandoned it. After Herrera left con threats of legal action, Alejandro y the Friem stood in uncomfortable silence in la oficina, que suddenly felt much smaller than before. ¿Qué no me has told? I asked. Alejandro walked to la ventana. He stared out at the viñedos que we had worked so hard to save. Miguel y I weren't just employer y employee, he said finally. We were partners and unplanned to buy out smaller viñedos y consolidate them into one large operation que would dominate toda la región, including Viñedos Mendoza, especially Viñedos Mendoza. Tu grandfather's property era central to the plan. So when tu abuelo contacted you, you already knew about our financial troubles? Sí. Because you had helped Miguel create those troubles? No. I discovered what Miguel estaba doing. He tried to stop it. That's cuando everything fell apart entre us. But you still came here knowing que it might benefit from information que you gained mientras working para él? Sofía, I came here porque I believe in what tu familia has built y porque I wanted to help save it. Everything I've done has sido completely legally ethical. But puede Miguel prove otherwise? Alejandro was quiet for long enough que I knew la respuesta was más complicated than a simple no. Es posible que some techniques I used could be considered derivative to work I did for his company, he admitted finally. Meaning what exactly? Meaning que we might have to fight him in court to prove que everything we did was original y independent. Y mientras tanto? Mientras tanto, he can file injunctions que could prevent us de selling our wine or marketing it under the Viñedos Mendoza name. That night, I called my former law partner in Madrid para get advice sobre our legal situation. La conversación was even more troubling than I had anticipated. Sofía, este tipo de cases pueden drag on para años, she told me. Even si you win, legal costs could be astronomical. So, ¿qué options do I have? You could settle with Herrera, pay him whatever he demands para make this go away. Or you could fight it, pero that would require substantial legal resources and there's no guarantee to success. After hanging up, I found Alejandro in Las Bodegas, checking on the fermentation of our final batches. He looked up cuando I entered, and I could see in his expression que he knew la news wasn't good. How bad is it? He asked. Bad enough que Miguel puede have legitimate grounds para a lawsuit, regardless to whether his claims are true. Sofía, I'm so sorry. I never meant para this to happen. Did you know que this era una possibility cuando you agreed to work here? I knew que Miguel was vindictive, pero I thought enough time had passed que he would leave it alone. Obviously, you were wrong. Obviously. We stood there on el dim light de las bodegas,
surrounded by the smell of fermenting grapes, y the weight of uncertainty sober our future. What do you want to do? Alejandro asked. I want to fight him. I want to prove that what we built here is legitimate, and that his claims are baseless. Even so that means risking everything, especially porque of that. I won't let him intimidate us into giving up cuando we're so close to success. Y si we lose, then at least we'll know que we tried. Los próximos months fueron un blur de legal meetings, depositions, y court appearances mixed con the ongoing work de running el viñedo. Despite la uncertainty surrounding our legal situation, las reviews de nuestro wine continue to be exceptional, y orders poured in de distributors throughout España y beyond. Durante this tiempo, Alejandro y the Fray grew closer, despite, or perhaps debido a, la pressure we were under. We learned to depend on each other not just professionally, pero emotionally, supporting each other durante los dark moments, cuando it seemed like Miguel might succeed in destroying everything we had built. Do you ever regret leaving Madrid para come here? Alejandro asked me one evening, mientras we walked through Los Viñedos after another long day on court. Never, I answered, without hesitation. Even si we lose everything, I don't regret finding out who I really am cuando I'm here. Y who is that? Someone que belongs to this land, to this tradition. Someone que is willing to fight para what she believes in. Y what about us? He asked, stopping to face me entre las rows of vines. What about us? Do you regret that? I reached up, he touched his face, feeling la stubble que had grown during weeks' distress y hard work. That's la only thing I'm completely certain about, I told him. Whatever happens con el viñedo, I want to face it with you. La resolution came finally después de almost a year de legal battles. Encore, we were able to prove que all techniques used in Viñedos Mendoza were either traditional methods que had been used para generations or innovations que Alejandro had developed independently after leaving Herrera's company. More importantly, we discovered que Miguel's claims about the non-compete agreement were largely fabricated. There had been an agreement, pero it was much more limited in its scope than he had claimed. It didn't prevent Alejandro de working in La Región under the circumstances que had brought him to our property. When la judge ruled in our favor, awarding us not only vindication pero también damages para the harassment y loss of business durante la legal proceedings, I felt una combination de relief y triumph que was overwhelming. We did it, I whispered to Alejandro, mientras we left la courthouse. No, he corrected, taking my hand. You did it. You fought para your family's legacy cuando everyone told you to give up. We did it together, I insisted. That night, we celebrated with the workers' wine neighbors que had supported us throughout el ordeal. La fiesta took place in Los Viñedos under a canopy de stars, con long tables set up entre las vines y wine flowing freely. ¿Tienes un announcement to make? Asked Don Carlos, one of our oldest workers. I stood up, glass in hand, looking out over la faces de people que had become like family durante los past months. Sí, I said. Dos announcements, actually. I looked at Alejandro, que was watching me with una expression de curiosity y love. First, I'm happy to announce que Viñedos Mendoza has signed its largest distribution contract ever. Our wine will be available throughout Europa y North America, starting next year. The crowd cheered. Wine glasses were raised in celebration. Ay segundo, I continued, reaching para Alejandro's hand. I want to announce que Alejandro y I are getting married, y que he will become not just my partner in life, pero también my equal partner in ownership de Viñedos Mendoza. The celebration que followed lasted until dawn, with music y dancing y toasts que expressed years de tradition y hopes para el future. Later, cuando we were finally alone, Alejandro y I walked through Los Viñedos que had brought us together. Are you sure about making me equal partner? He asked. I've never been more sure de anything, I replied. This place belongs to both de us now. Y what about your legal career? I think I've found una new type de law to practice, I said, gesturing toward la vines around us. The laws de tradición de la tierra del corazón. We were married the following spring, durante la team, cuando las vines were coming back to life after winter dormancy. La ceremony took place in Los Viñedos, surrounded por friends y family, y rows of green shoots que promised another exceptional harvest. As I write this, 3 years later, seated en la same terrace donde Alejandro first told me he had come here to find me, I can say with absolute certainty that some stories are written in the stars,
waiting for the right moment and the right people to bring them to life. Viñedos Mendoza is no longer the struggling family business I inherited 3 years ago. Under Alejandro's guidance and our combined passion, it has become one of the most respected wineries in all of Spain, with our wines being served in the finest restaurants across Europe and distributed to collectors around the world. But more importantly than any business success, Alejandro and I have built something neither of us expected when we first met under circumstances that seemed designed to tear us apart rather than bring us together. We've built a love that has weathered every storm, from legal battles to family rivalries to the simple daily challenges of running a complex agricultural business together. Our son, Miguel Emilio, named after both Alejandro's father and my grandfather, toddles through the vineyards now with the confidence of someone who has never known anything but the security of being loved completely by both his parents. At 2 years old, he already shows signs of inheriting both his father's intuitive understanding of the land and my stubborn determination to see projects through to completion, no matter how difficult they become. Alejandro comes out onto the terrace now, carrying 2 glasses of our latest vintage, a Tempranillo that has been aging in French oak barrels for 18 months and represents everything we've learned about balancing tradition with innovation. He settles beside me in the chair that has become his favorite spot for our evening ritual of watching the sun set over the vineyards while we taste and discuss the wines we're developing. "Cómo va la escritura?" he asks, nodding toward the notebook where I've been recording our story. "Casi terminada," I reply, accepting the glass and inhaling the complex bouquet of dark fruit, vanilla, and that indefinable essence that comes from grapes grown in soil that has been cared for by the same family for generations. I wanted to capture everything before the details start to fade. "Some details never fade," he says, reaching over to take my free hand. "Like the first time I saw you in that meeting with the agricultural inspector, trying to pretend you understood what he was talking about while taking notes on everything you planned to research later." "I did understand some of it," I protest, laughing. "Not as much as I pretended, but some. Or like the night you finally admitted you were falling in love with me, even though you'd been fighting it for months because you thought it would complicate our business partnership. It did complicate our business partnership. It made it infinitely better, but also much more complicated. We sit in comfortable silence for a while, tasting the wine and watching the colors of the sky shift from gold to deep orange to the soft purple that signals the transition from day to night. This is my favorite time of day at the Viñedo, when the work is done and the land settles into its evening rhythm, when the air is cool enough to carry the scent of ripening grapes and the promise of another successful harvest. "Alejandro," I say finally, "do you ever regret the way we met? All the deception and legal complications and family drama?" He considers this seriously, as he considers most questions about our relationship and our business. It's one of the things I love most about him, the way he never dismisses my concerns or tries to smooth over complications with easy answers. "No," he says finally, "because all of that drama and conflict forced us to really know each other in ways that might have taken years under normal circumstances. We had to trust each other completely or lose everything we were trying to build. We had to be honest about our fears and our dreams and our non-negotiable values. Most couples take years to have the kinds of conversations we were having within weeks of meeting. Even the part where Miguel Herrera tried to destroy both of our careers and reputations. Especially that part, because that's when I learned that you would fight for what you believe in, even when the odds were stacked against you. That's when you learned that I would choose you over financial security or professional reputation. Those are the kinds of discoveries that either destroy a relationship or make it unbreakable. As if summoned by our conversation about family drama, my phone buzzes with a text message. It's from Miguel Herrera's daughter, Carolina, who took over Bodegas Herrera after her father was forced to sell the company to pay legal settlements and fines related to his unethical business practices. "Sophia, I hope you and Alejandro will consider our proposal for the collaborative vintage we discussed. Despite our family's history, I believe we could create something extraordinary together. Carolina." I show the message to Alejandro, who reads it with the same thoughtful expression he brings to everything related to business decisions that could affect our future. "What do you think?" I ask. "I think," he says slowly, "that grudges are like bad wine. They get more bitter with age, and eventually they poison everything around them.
Carolina isn't her father, just like you aren't responsible for whatever business decisions your grandfather might have made decades ago. So you think we should consider it? I think we should judge the proposal on its own merits. If she has good ideas and can contribute something valuable to a collaborative project, then her last name shouldn't disqualify her. This is why I fell in love with him. I think watching his profile as he considers the possibilities and challenges of working with the daughter of the man who tried to destroy us both. Alejandro has the rare ability to separate business decisions from personal emotions while still maintaining his ethical principles and protecting the people he loves. Besides, he adds with a smile, it might be nice for Miguel Emilio to grow up in a world where the Mendoza and Herrera families are known for creating beautiful wines together instead of trying to sabotage each other. Our son toddles out onto the terrace at that moment, drawn by the sound of our voices and the magnetic pull that young children seem to have toward their parents during the golden hour before bedtime. He's been napping and his dark hair is tousled, making him look like a miniature version of his father, with my stubbornness evident in the determined way he climbs into Alejandro's lap. "Papa, vino," he says, reaching for Alejandro's glass with the single-minded focus of a 2-year-old who has decided he wants something. "No vino for you, pequeño," Alejandro laughs, lifting the glass out of reach. "But we can get you some grape juice." "Uvas," Miguel Emilio agrees, apparently satisfied with this compromise. As Alejandro carries our son inside to get his evening snack, I return to my notebook, wanting to capture this moment of contentment and the realization that we've built something that extends far beyond the two of us. We've created a legacy that combines the best of both our families' traditions with innovations that will serve the next generation of wine lovers. When they return, Miguel Emilio is carrying a small plastic cup of grape juice and wearing the serious expression of someone who takes his beverages very seriously. He settles between us on the wide outdoor sofa, sipping his juice and watching the last light fade from the sky with the same appreciation his parents bring to their evening wine tasting. "Sabes qué?" Alejandro says suddenly. "I have something for you." He disappears inside again and returns with a wrapped package that I recognize as being the size and shape of a wine bottle, but heavier than usual. "It's not my birthday," I protest, but I'm already unwrapping the gift with curiosity. Inside is a bottle of wine, but not just any bottle. The label reads Sophia's Courage Vintage 2021 Limited Edition and features a photograph of me during our first harvest together when I was still learning to evaluate grape quality and trust my instincts about when to begin picking. "You made a wine for me. I made a wine about you, about us, about that first harvest when you were so terrified of making the wrong decisions, but refused to let that fear stop you from making any decisions at all." I study the label more carefully and realize that the photograph shows me in the early morning light, tasting grapes from the vine with an expression of intense concentration, completely absorbed in the process of learning something new and important. "When did you have time to do this?" "I've been working on it for 2 years, aging it in a single barrel, waiting for the right moment to reveal it. I wanted to surprise you on our anniversary." "Our anniversary isn't for another month." "Not our wedding anniversary. The anniversary of the day you decided to trust me enough to let me stay and help save the Viñedo." I feel tears starting in my eyes, not from sadness, but from the overwhelming gratitude of being seen and valued so completely by another person. The wine represents more than just a romantic gesture. It represents Alejandro's understanding of who I was when we met and who I've become through our partnership. Can we open it now? It's been waiting 3 years for this moment. I think it's ready. As Alejandro opens the bottle with the ceremonial care that fine wine deserves, I think about how different my life might have been if I had chosen the safe path when my grandfather died. If I had sold the Viñedo to Miguel Herrera or another large producer, taken the money, and returned to my comfortable but unfulfilling career in Madrid. I would have been financially secure, professionally successful, and completely empty in all the ways that matter most. I would never have learned that I had an intuitive understanding of viticulture, never have experienced the satisfaction of creating something beautiful and lasting, never have found the kind of love that makes everything else in life more vivid and meaningful. The wine, when Alejandro pours it, is a deep ruby red with hints of garnet around the edges, suggesting complexity and depth that can only come from careful attention to every detail of the winemaking process. The aroma is extraordinary. Dark fruit,
chocolate, hints of tobacco and leather, with an underlying earthiness that speaks of terroir and tradition. To beginnings that masquerade as endings, Alejandro says, raising his glass. To trust that leads to love, I add, touching my glass to his. The wine is perfect, balanced, complex, with layers of flavor that reveal themselves slowly and a finish that lingers long after swallowing. It tastes like everything we've built together, everything we've learned about each other, everything we hope to pass on to our son and the generations who will tend these vines after we're gone. Miguel Emilio, not to be left out of the toast, raises his plastic cup of grape juice high in the air and declares, "Salud!" with the enthusiasm of someone who understands that celebrating good things with people you love is one of life's most important skills. As night settles completely over Viñedos Mendoza, and the first stars become visible in the clear sky above Castilla y León, I close my notebook on our story, knowing that while this chapter is complete, the best parts of our adventure together are still being written with each harvest, each vintage, each day that we choose to build something beautiful together. Y si disfrutaste esta historia romántica sobre una mujer que descubrió que el amor verdadero puede florecer entre vides ancestrales y secretos familiares, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar las notificaciones para nunca perderte una nueva historia emocionante. Tu apoyo significa todo para mí. Nos vemos en la próxima.